Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén viendo esto. Mi nombre es Javier Mendoza, yo soy profesor de la Universidad de La Laguna y vamos a ver la parte 3 del tema 4 de la asignatura Dirección de Empresas del grado de Contabilidad y Finanzas de la ULL. Si se acuerdan, estábamos con la función de planificar y en la clase anterior nos habíamos quedado aquí, en los requisitos para una política eficaz. Recuerden que hablamos que una política debería ser flexible, es decir, hacer frente a los posibles cambios. Debería ser amplia, tener en cuenta las posibles contingencias. Para los de la ESO, ¿no? Volviendo a lo que decía el humorista, contingencia es las cosas que pueden pasar, ¿no? Hay una frase muy interesante que dice que todos somos necesarios, pero tú eres contingente, ¿no? Pues lo mismo, yo puedo ser necesario, pero ustedes son contingentes, ¿vale? Ustedes son lo más importante de esta clase. También tiene que ser coordinada, y poníamos el ejemplo de la Agenda 2030 del Gobierno de Canarias, ¿no? Políticas que sean transversales, que sean aceptadas o comprendidas o compartidas por la mayoría o por todos los departamentos. Tenemos también que tener en cuenta los códigos éticos, ¿vale? ¿Qué ética vamos a aplicar? ¿Qué pasa cuando se da una situación? Y sobre todo, y esto es muy importante, tiene que ser claro, ¿vale? Hay que definir muy bien lo que se va a hacer, qué lo va a hacer, cómo se va a hacer, pero sobre todo en un lenguaje entendible. A modo de ejemplo, uno de los mayores problemas con los que trabajamos, por ejemplo, en algún proyecto de la universidad, es que el lenguaje jurídico sea entendible. Si alguna vez han recibido una citación o una declaración de Hacienda, ahora que estamos en época de la renta, verán que es muy complicado de entender, ¿no? Y es una cosa y una asociación, lo podemos ver en clase si quieren, que precisamente va contra eso, ¿no? Contra el lenguaje demasiado enrevesado. ¿Se acuerdan de que hablamos de que la planificación tiene una importancia, ¿no? Y que dependiendo de los distintos niveles, es decir, no es lo mismo un ayuntamiento que Apple, pues será más o menos complejo. Independientemente de la función que tenga cada uno, todas las personas pues, podrán determinar objetivos, acciones y asignar recursos, aunque sean niveles más bajos. Existen, por lo tanto, 4 beneficios fundamentales: coordinación de esfuerzo, preparación para el cambio, desarrollo de estándares de rendimiento y desarrollo de los y las gerentes. Vamos a ver cada uno de ellos con calma. El primero, ¿para qué nos sirve la coordinación de esfuerzos? Pues para dirigir los esfuerzos de toda la organización hacia un objetivo, ¿no? Una cosa que ya ha salido bastante, la creación de sinergias. Recuerden, la sinergia era 2 más 2 igual a 5, es decir, los esfuerzos colectivos cuentan más que los esfuerzos individuales por separado. También podemos ser más efectivos a la hora de ejecutar las acciones, porque evitamos solapamientos, evitamos que 2 personas hagan lo mismo. Pueden disminuirse costes gracias a eso que se llama las economías de escala. Si se acuerdan, si lo han visto, yo creo que sí, y si no, pues se lo explico en clase, me preguntan. Y también porque se desarrolla una cultura organizacional. La cultura organizacional es cada vez más importante, cada vez más fundamental para las empresas. Hay muchos empleados, sobre todo los que tienen la suerte de poder elegir, que se fijan mucho en esa cultura. ¿Cómo se trata a los empleados? Compramos productos sostenibles, se celebran los cumpleaños, algo que puede parecer una tontería, pero que favorece el buen ambiente. El segundo beneficio es preparación para el cambio, ¿vale? No solo para la situación actual, sino para el futuro. Podemos desarrollar esos planes de contingencia, también a veces se llaman planes de choque, lo habrán escuchado alguna vez probablemente en política, ¿no? Cuando hay un problema que surge muy rápido y no se le puede dar una solución legislativa veloz, hacemos un plan de choque, ¿no? Plan de choque contra las listas de espera, ¿no? Podemos ver si quieren en clase también. Vamos a ver demasiadas cosas en clase, no sé si me va a dar tiempo. Pero bueno, veremos también el establecimiento de escenarios de ocurrencias, que ya lo hemos visto. La planificación lo que nos permite es ir por delante del futuro, y aquí es muy importante de nuevo la flexibilidad. Y hay un fracaso histórico que son lo que se llaman los planes quinquenales, que eran los planes típicos de la Unión Soviética, y que si han estudiado un poquito de historia, pues ya sabrán lo que es. También nos permite todo esto el desarrollo de estándares de rendimiento. ¿Qué son los estándares de rendimiento? Pues son las medidas de las conductas esperadas. Si se acuerdan de la práctica 1, que hablamos de los niveles ideales, bueno, eso un poco podría asemejarse a los estándares de rendimiento.
Esos estándares nos sirven para medir los resultados. La pregunta a la que responde es, ¿vale? ¿Vamos por el buen camino? ¿No vamos por el buen camino? Algunos ejemplos de estándares de rendimiento. Pues imaginemos a nivel macroeconómico, porcentaje de crecimiento del PIB, aunque el PIB es una medida un poco discutida, tasa de paro, deuda pública, etc. Además de esos tres beneficios, el último sería el desarrollo de las personas que tienen la gerencia. La gerencia requiere un alto nivel de actividad intelectual, ¿vale? Ya hemos visto que no son actividades rutinarias, que son actividades de interrupción, entonces requiere nuevamente mucha concentración, mucho focus, que dirían los ingleses, y ahora les pondré las cobayas porque he usado un anglicismo, para tomar decisiones rápidas, decisiones sobre todo muy importantes. Un papel más activo, ¿no? De más hacer y menos contemplar. Adaptación a distintas situaciones. Y se desarrollan también automatismos, ¿no? Como le pongo ahí con la conducción. Si alguno de ustedes, que espero que la mayoría, pues han sacado ya el carnet de conducir, pues al principio cuando estaba haciendo las prácticas pensaban, vale, ahora tengo que pisar el embrague, poner la primera, poner la segunda, no sé qué. Ahora es una cosa que hacen automáticamente. Bueno, pues con la gerencia pasan cosas similares, ¿no? Y hay cosas y hay problemas que te vienen y dices, vale, esto lo puedo resolver de esta manera. Entramos ahora en las herramientas que puede usar la gerencia para esa planificación, ¿no? Como hemos dicho, dijimos en la parte 1, planificamos para el futuro. Tenemos varias alternativas, como hemos visto en el tema 3 de toma de decisiones. El ejemplo es Google Maps, ¿no? Que ya se los puse también al principio, es decir, para ir del punto A al punto B, pues yo puedo ir por distintas rutas. Con lo cual necesitamos información. Y recuerden, vuelvo a recordarlo, cuando yo recuerdo mucho las cosas, desconfíen de que no la vaya a preguntar, que necesitamos información, pero también qué tipo de información necesitamos, ¿vale? Eso lo vimos incluso en el Kahoot del tema 3. Para vender un producto, por ejemplo, tendríamos 3 pasos que tienen ahí, ¿no? Buscar los recursos, las técnicas de predicción para ver lo que va a pasar con esos recursos, ver los productos que tenemos que comprar y los precios para poder vender luego ese producto, ¿no? Buscar las materias primas y luego los precios para vender ese producto. En cuanto a los métodos para pronosticar el futuro, ¿vale? Van a surgir en función de las necesidades que tengamos en nuestro entorno. Estos dos autores que tienen aquí, Mandrakis y Wheelwright, ya les digo, yo nunca les pregunto qué dijeron Mandrakis y Wheelwright, solamente se lo preguntaré de autores pues en cuestiones puntuales como Porter y las 5 fuerzas, etcétera, etcétera, porque son modelos generales. Pues ellos dividían estos métodos en dos: métodos informales y métodos formales. Dentro de los formales, los cuantitativos y los cualitativos. Vamos a ver cada uno de ellos. Los métodos informales son métodos intuitivos, que no tienen reglas, como su nombre indica. Son corazonadas, son sentimientos, como dicen los ingleses, trust your guts, ¿no? O trust your feelings. Fiarse del estómago, fiarse de los intestinos. Esos son eficaces si los mercados son estables y predecibles. Claro, si tenemos un mercado que más o menos se repite, que tiene una estructura que se puede prever, entonces uno puede ir más por intuición, porque si se equivoca, pues bueno, tampoco va a ir, ¿no? Porque dice, vale, yo creo que si el mercado ha funcionado siempre así, es muy raro que cambie, voy por aquí, ¿no? En clase veremos el ejemplo de inventos que salieron precisamente por esos métodos informales. Un ejemplo que les he puesto aquí es el ejemplo de los POSIT. Los POSIT, a ver si tengo por aquí, estos por ejemplo que son de la Unión Europea, ¿no? Estos POSIT nacen, como ven aquí, bueno, saben lo que es un POSIT. Estos POSIT nacen de un pegamento que se estaba intentando inventar, y ese pegamento, pues resultó que como pegamento no valía mucho, pero a alguien se le ocurrió, oye, ¿y si lo ponemos en papel y lo ponemos que sea fácil de despegar, etcétera, etcétera? Y así nacieron los POSIT. En cuanto a los métodos cuantitativos, los métodos formales, perdón, los primeros son los métodos cuantitativos que se basan en modelos matemáticos. Recuerden que al principio de los tiempos, que diría Manolito Gafota, si no lo conocen se los recomiendo la serie de libros, son métodos basados en historiales de datos, ¿no? Métodos más formales, métodos que
aspiran a construir modelos. ¿Qué limitaciones tiene? Pues que necesitamos muchos datos, que necesitamos datos históricos, ¿vale? Estos modelos construirlos de cero es muy complicado, que necesitamos la relación entre las variables y esos datos históricos para poder extrapolarlos en el futuro, que se necesitan conocimientos matemáticos de los que ustedes, pues si acaba la carrera dentro de 2 años y 2 semanas, la mayoría estarán olvidados, siendo muy generosos. Y además tenemos previsiones parciales, porque no podemos meter todos los factores del entorno dentro de los métodos cuantitativos, si no, no acabaría. Los modelos cualitativos parten de esa idea de que está muy bien tener un modelo, pero que pueden ajustarse a la realidad. Entonces hay de varios tipos, ¿no? Exploratorio, que ya hemos visto, el modelo de los escenarios, por ejemplo, el método de los escenarios sería un método exploratorio, o normativo, ¿vale? Donde nos fijamos metas y objetivos futuros y decimos, muy bien, ¿qué hace falta para conseguirlo? Y además de eso, ¿qué nos puede afectar en cada momento, ¿no? Establecemos, digamos, unos umbrales, establecemos unos parámetros y a partir de ahí sacamos nuestra predicción. Y hasta aquí llegaría esta tercera parte, la última parte del tema que veremos mañana para ustedes si van a clase o más adelante, dependiendo de cuando estén escuchando y viendo el vídeo. Nos meteremos sobre todo con la parte de los objetivos. Pues nada más, hasta aquí ha llegado este vídeo. Lo he hecho sin cortar. Cualquier cosa, ya saben, tutoría y por favor, las clases están también para preguntar. Hasta luego.